La clase. Buenos días. Voy a pasar lista, dame unos segundos. Listo, ya quedó. Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre las fuentes formales, reales y históricas del derecho fiscal. Obviamente, bueno, vamos a platicar sobre las fuentes del derecho fiscal, pero para esto, antes de entrar a ese estudio, nada más recordando, a ver, ¿en qué rama o a quién pertenece el derecho fiscal? Al derecho público, Muy bien, Andrea, es el derecho público y es una rama de quién? del derecho financiero. Del derecho financiero. Muy bien, perfecto. Eh, vamos a ver, déjame ir anotando, vamos a ver el día de hoy las fuentes, ¿vale? Bien, a ver. Como fuentes del derecho fiscal, tenemos, les decía, las formales, que las formales realmente se refiere a la creación de las normas. Tenemos también las fuentes reales, que son factores y elementos que determinan el contenido de las normas, y las históricas, que aluden a la evidencia documental de eventos o actos que dieron origen a la norma o al texto de la ley. Entonces tenemos tres tipos de fuentes: formales, reales e históricas. Bien, por lo que hace a la ley, ¿qué será? ¿Una fuente formal, real o histórica? La ley es formal, ¿no? Muy bien, la ley es una fuente formal. ¿La ley a qué se refiere? ¿Qué es lo que tiene en su contenido? Edgar, adelante. Como un ordenamiento de carácter general, personal y abstracto que es expedido por el Poder Legislativo. Muy bien. La ley es impersonal, es abstracta y es general. Y es un conjunto de normas jurídicas. ¿Vale? Muy bien. Y obviamente son establecidas por el Poder Legislativo. Bien. Mm, la doctrina, ¿qué tipo de fuentes? ¿Formal, real o histórica? Es formal. Formal, sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué versa en su contenido? Análisis por parte de los expertos en determinada materia. Muy bien, va a ser el análisis de algunos doctrinarios en determinadas áreas del derecho. Muy bien. En este caso, la doctrina nos sirve a nosotros como una fuente para poder argumentar en cualquier procedimiento. Vale, perfecto, bien. Ah, el decreto ley, decreto delegado, ¿qué será? ¿Los escuchó? Es una fuente formal, real. El decreto ley sí saben quién lo expide, ¿verdad? Hola. Miren, un ejemplo de este. Si el día de hoy eh, pasara lo que está pasando en Ucrania, en México, se tendría que expedir un decreto.
obviamente tocando madera. Muy bien, Juan. Lo expide el Ejecutivo Federal. ¿Erendira, adelante? Oh, sí, le iba a decir que según yo son aquellos que se dedican en una situación extrema, en circunstancias extremas, cuando hay una urgente necesidad y según yo, pues son dictadas por el presidente. Bien, está bien, puede ser en una circunstancia de ese tipo, artículo 29 de la Constitución, pero también hay otros artículos como el 131, sin mal no recuerdo, que establece la posibilidad de establecer decretos en materia de comercio exterior, ¿vale? Muy bien. Ah, y sigue siendo una fuente de qué tipo? Formal. Formal, muy bien, por su contenido. Perfecto. La jurisprudencia. En la creación de la jurisprudencia hay muchas controversias. ¿Por qué? Porque obviamente la jurisprudencia puede ser creada por los tribunales de los estados, es decir, esos tribunales locales, y también conforme al 213 puede ser creada por los tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los juzgados, también ponen a los juzgados, si mal no recuerdo, y se refiere a las resoluciones que hay. Entonces, aquí es interesante. Por ejemplo, el Tribunal Agrario tiene jurisprudencia, genera jurisprudencia. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también genera jurisprudencia. Los tribunales locales también tienen sus propias jurisprudencias. Entonces aquí lo importante es saber, adelante Andrea, y creo que luego Erendira, adelante. Sí, iba a comentar que incluso con la nueva reforma del Poder Judicial, también se puede sentar jurisprudencia mientras la Suprema Corte lo declare por el sistema de precedentes y que esto también puede dar origen y lugar a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Muy bien, Andrea. Esta parte que mencionas de los precedentes es muy importante. Ya creo que con ustedes había platicado alguna situación cuando vimos lo del Estado. Eh, si bien es cierto, teníamos este procedimiento de todo una, ¿cómo se llama? De varias tesis que pudiera generarse como parte de la jurisprudencia. Ahora bien, los precedentes como resoluciones que ejemplifican sobre una situación en particular, sobre una situación de gran importancia, pueden ser utilizados. Obviamente van a tener sus propias particularidades porque va a haber precedentes que estarán de forma pública y también podremos utilizar precedentes que no estén en ¿cómo se llama? El repositorio de la Suprema Corte de Justicia, pero también tiene sus características de cómo poder utilizar estos. Tendríamos que pedir copia certificada de la sentencia y presentarla para poder utilizar como precedente. Bien, cambia bastante la forma de verlo, puesto que ya anteriormente solamente conocíamos las llamadas tesis aisladas o las tesis jurisprudenciales. Ahorita, pues ya viene esta situación de los presentes. Es muy bueno para ciertas circunstancias. Bien, perfecto. Vamos con los tratados internacionales. ¿Qué serán los tratados formales? Muy bien. Este es muy sencillo. ¿Por qué los tratados internacionales es una norma formal? Más bien es una fuente formal, perdón. Andrea, adelante. Porque básicamente al momento de su creación también México participa en su redacción y porque los firma y los ratifica posteriormente, entonces pasa por un proceso dentro de nuestro país para poder aprobar o desaprobar ese contenido. Muy bien, Andrea. Aquí tenemos algunas, puede haber algunas dudas. ¿Por qué? Porque para que su contenido sea formal significa que este sea obligatorio.
Y obviamente, ¿qué pasa luego con los tratados internacionales? Si bien es cierto, tenemos dos artículos en la Constitución que los reconocen, también lo es que la aplicación de los mismos dependerá del artículo 21 de la Convención de Viena. Este artículo 21 de la Convención de Viena establece un principio muy importante. ¿Alguien sabe a qué principio me refiero? De ahí nos podemos ir al al 24, que hace referencia del 21, pero ¿sabrán a qué principio tan importante? Ya lo debieron haber visto, están ¿Es la viendo. de la supremacía? Esa sería la supremacía constitucional, está en el 133, pero no, la Convención de Viena establece sobre los convenios firmados y ratificados por los estados. Mm, ¿Ya lo vieron? Yo creo que sí ya lo vieron en Derecho Internacional Público, o lo están viendo ahorita. ¿Cómo se cumplen los tratados internacionales o los convenios? Um, Ratificándolos. Ok, para ratificarse, en México existen dos procedimientos. Más bien es uno solo, pero son dos personas o dos poderes quienes lo hacen. Uno, lo firma el presidente y dos, lo ratifica el Senado. ¿Vale? Eso no hay tanto problema. Pero, ¿cuál es la forma de cumplimiento? Hay un principio. A ver, les voy a decir. Es el pacta sunt servanda. ¿Sí saben cuál es ese principio? ¿Lo pactado obliga? Lo pactado obliga. Pero, traducido ya coloquialmente, es la obligación de buena fe, el cumplimiento de buena fe. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se da de buena fe? Porque no existe alguna situación que te lleve a establecer eh, alguna sanción si incumples un tratado internacional. Obviamente ya les había platicado, esto es únicamente para los países que tienen una economía fuerte, una economía pues que puede resistir y que obviamente esa economía dependa de otros estados. Como es lo que está pasando, otra vez voy a hacer referencia a lo que está pasando con Rusia y Ucrania. A Rusia, por muchos tratados y muchas circunstancias, por las inconsistencias que ha estado llevando, tendría que ser acreedora a una multa y tendría que pagarla y no tendría que haber hecho los actos que está realizando de reconocimiento de dos estados y después de eso la situación de los movimientos estratégicos militares. Eso es parte de un tratado internacional que Rusia que firmó y todo. Pero pues lo está haciendo y nadie lo obliga. Nada más hay recriminaciones de Estado. Entonces, esa es la situación que pasa. Pero sí es una fuente formal porque al final de cuentas es reconocida por el Estado. Ahora bien, vamos a pasar a esta parte también interesante del 5 y 6 de junio de 2011. Se da una modificación muy interesante al artículo primero de la Constitución, que ya no solamente se vuelve utilitario la jurisprudencia en ese momento, ahora aparece
el estudio o el control difuso de convencionalidad o ex oficio de constitucionalidad. ¿A qué me refiero? ¿Qué dicen estos controles que también son parte de lo que estamos platicando? ¿Quién me dice? Andrea, adelante, adelante. Sí, creo que se refiere al hecho de que tanto las personas como los juzgadores se pueden allegar de todos los artículos que brinden una mayor protección a los derechos humanos, precisamente para proteger a estos mismos. Ok, Andrea. Mm, más o menos. Obviamente el artículo primero nos habla de la Constitución. Nos dice que todas personas tendrán sí, serán sujetos de los derechos humanos, ¿no? O sea, tendrán estas prerrogativas, no se podrán disminuir y aparte obviamente se les reconoce a todas las personas. Segundo, nos habla sobre las autoridades, que dice que todas las autoridades tendrán que aplicar el principio pro persona, porque hubo una discusión hace unos años en los cuales que decían, bien, todas las autoridades aplican el control difuso de convencionalidad. Y era realizar una interpretación sobre las normas internas y confrontar con los convenios internacionales siempre y cuando se tratara de derechos humanos. Pero luego vienen otras circunstancias y dice, bueno, a ver, primero que nada, no todas las autoridades imparten justicia, solamente las que pertenecen al Poder Judicial y estamos refiriendo a jueces, magistrados y ministros, imparten justicia. Entonces, quienes deberían de aplicar, y obviamente ahorita vamos a ver unos ejemplos que pueden ir como de lado o de forma lateral, porque no solamente los juzgadores, es decir, el Poder Judicial imparte justicia, ¿sale? Pero ahorita vamos a esa situación. Les decía, por un lado, viene esta controversia. Bueno, y dice, ¿cómo una autoridad que no imparte justicia va a interpretar? No, sino esa autoridad tiene que aplicar el principio pro persona en el cual tendrá que hacer todo lo necesario para que sus actos sean de acuerdo a los derechos humanos. Es decir, si veo que un acto, yo como autoridad, violenta un derecho humano, tendré que aplicar ese principio pro persona y decir, de acuerdo a esto, esto y esto, no dejo sin efectos una norma, no aplico la norma y estoy en beneficio de la persona. A diferencia de los juzgadores, que si tienen que establecer de forma clara la convencionalidad o más bien el control difuso de convencionalidad en el cual se tenga que aplicar una norma, ¿vale? Bien, les decía, no solamente va a ir adscrito al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque también hay procedimientos administrativos que se siguen en forma de juicio. Entonces, estos procedimientos también tendrán que aplicar este control difuso de convencionalidad. Pero bueno, ahí lo concluimos porque no estamos hablando de cuestiones prácticas, sino vamos a hacer ahorita cuestiones teóricas. Y por último, quisiera, esto va a ser tarea también importante para todos ustedes. Vamos a ver que los principios generales del derecho, ¿qué son? ¿Es una fuente formal, una fuente real o una fuente histórica? Principios generales del derecho, ¿qué son? Son formales. Muy bien, Andrea. Bien, para todos, ¿qué principios generales del derecho conocen? Primero, ¿quién Alondra. primero en derecho?
Perdón, Alondra, no te escuché. Sí, el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Muy bien. ¿Quién más? Nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Perfecto. Nadie debe Primero ser en tiempo, condenado. primero en derecho. A ver, por ahí se nos fue. Primero Manuel y luego Isaac. Sí, nadie debe ser condenado sin ser oído. Nadie se debe condenar sin ser oído. Muy bien, seguridad jurídica. Isaac, El que es primero en tiempo es primero en derecho. primero en tiempo, primero en derecho. Me escribieron por ahí, dura ley, set less, que la ley es dura, pero es ley. Quien puede lo más, puede lo menos. Este principio es muy bueno cuando estamos en materia administrativa, en materia mercantil y también en materia civil. Recuerden mucho este principio porque sí se utiliza muy seguido. ¿Quién más? ¿Qué otro principio general del derecho? Adelante, Karime. Y sobre los hechos negados no necesitan prueba. Los hechos negados no está prueba. Muy bien. Selena. Las palabras dudosas se interpretan contra el que prometió. Muy bien. Kevin. Sin culpa ni proceso, ninguno debe ser castigado. Perfecto. César. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Muy bien. Y por ahí Mitzi nos colocó algo. Lo que es nulo no produce efecto alguno. Muy bien. Ahí, Mitzi, vamos a tener algunas discusiones porque existe, bueno, ahorita les explico. Bien. Mariana, ninguno puede ser testigo en causa propia. Muy bien. Eso también es muy interesante. Pero bien, es importante también señalar, por ejemplo, que cada materia o cada área habrá principios que tendrán que ser aplicados y otros principios que por la naturaleza no podrán ser aplicados. Por ejemplo, si hablamos de nulidad en materia civil o en materia, si quieren, también mercantil, estaríamos hablando sobre la nulidad de un contrato y que si el contrato es nulo, pues obviamente este contrato no surte efectos. Pero, existen las nulidades no operantes. ¿Sí habían escuchado sobre las nulidades no operantes? Ya llevaron administrativo, práctica fuerza de derecho administrativo. ¿Qué sería una nulidad no operante? Que en algunos casos, puede ser un ejemplo, en amparo, en algún recurso, llegarán a aparecer como las agravios no operantes. ¿Qué significa? Que te reconocen que el hecho es nulo o pudo haber sido nulo, pero se subsanó. O que al no ser subsanado, se consintió. Y al verse no subsanado, perdón, subsanado o consentido, el acto pues sigue siendo, cosa más, sigue produciendo efectos y si bien es cierto, puede ser nulo, puede haber agravios, no son operantes, ¿vale? Eso no lo veríamos nosotros en ese semestre, pero obviamente les decía, es parte del procedimiento. Muy bien. Entonces, los principios generales del derecho son muy importantes porque con ellos nosotros podemos establecer un razonamiento sobre cualquier actuar. Bien, puede haber principios doctrinales que nos llegan nos llegan a imponer, pero pues nos referiremos siempre a la doctrina, que también se puede utilizar. Mariana colocó, ninguno puede ser testigo, bueno, creo que lo hemos visto. Bien. Bien, me falta uno. La costumbre. ¿La costumbre qué es? Formal. Formal, perfecto. Pregunta, ¿sabrán cómo se aplica la costumbre? Porque nosotros a veces creemos que la costumbre es un hecho reiterado, que todos dan por aceptado y aplica en ese sentido. Pero, ¿cómo aplica la costumbre? ¿Sí saben?
¿Sí recuerdan? Personalmente, o sea, sí entiendo lo que es, pero no estoy muy segura de cómo aplicarlo dentro de un procedimiento. Muy bien. Ese es lo que se nos llega a presentar. Para poder aplicar la costumbre dentro de un procedimiento, la ley lo tiene que establecer. El más conocido es en materia laboral, que la ley establece que en el caso de no existir documentación, información, se aplicará la costumbre, pero la ley lo tiene que reconocer. Cuando la ley no reconoce en su texto legal la costumbre, no podemos nosotros utilizarla como una fuente formal, ¿sale? Entonces, así se utiliza como fuente. La costumbre siempre y cuando esté reconocida en la ley. ¿Eh? Bien, perfecto. Ahora vamos a ver que dentro de las fuentes formales tenemos, bueno, las reales e históricas. Las reales, ¿como cuáles fuentes reales tendremos? Podría ser como lo que está sucediendo ahorita. ¿Ok? Lo hemos platicado. Van a ser hechos que dan o generan relevancia para el derecho. Muy bien, podría ser un hecho de ese tipo. ¿Los demás qué piensan? Sí, pues intervienen los de pues sociales, políticos, económicos y que todos estos pues van a influir, como lo dice, a la creación, o bueno, más bien al contenido, a lo que va a contener una norma jurídica. Muy bien. ¿Ustedes saben por qué se creó la tenencia, el impuesto de la tenencia? ¿Sí se acordarán qué pasó en ese momento? Fue en el 68. O un poquito antes, ¿eh? Un poquito antes. La tenencia, dijo maestro, Así es. ¿no fue por los Juegos Ajá. Olímpicos? Del 68, muy bien. Fue un hecho que hizo que crearan esta norma. Fue para cubrir qué? ¿El financiamiento? ¿Los gastos? Muy bien, el financiamiento, los gastos de estos juegos. Bien, excelente. Son hechos que llevan a las cuestiones normativas. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre estas fuentes históricas. ¿A qué se refieren las fuentes históricas? Díganme. ¿Siguen ahí? ¿Normatividad en algún momento tuvo Ajá. aplicación? Muy bien. Son normas que en algún momento tuvieron aplicación, pero recuerden que hay normas que se vuelven históricas y llegan a ser todavía fuentes formales. ¿En qué caso? ¿Sí se acuerdan de esa situación? Sí, podría ser el código napoleónico. Ajá, ¿en qué sentido? Aquí el código napoleónico nos puede servir como una fuente histórica, pero por ejemplo, hablemos de una ley interna que siga teniendo efectos de los dos tipos, histórica y formal. Es muy conocida, algo que sucedió en el 2008 y está haciendo también cambios ahorita.
tenemos varias leyes que llegaron a tener esta dualidad, pero ¿ustedes qué piensan? Que tengan esta dualidad. Hay un principio, si mal no recuerdo, es el 14 constitucionalidad, perdón, el 14 constitucional, y nos establece la que es sobre la norma. Y lo vamos a ver también. ¿Retroactividad? Y retroactividad, muy bien. Tiene que ver con esto. ¿Cuándo se le puede dar de forma retroactiva una norma o puede aplicarse de forma retroactiva? Es cuando otorga un mayor beneficio a la persona. O sea, la norma que se creó después de cierto hecho, ¿puede aplicarse la norma? Muy bien, muy bien. Ese es uno de los casos donde aquella norma que se aplica, cosa más, tenga mayores beneficios. ¿Por qué? Porque el principio dice que a ninguna norma se les podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿no? A contrario, es, adelante, Litsi. No, ya no, perdón. En contrario censo, pues se le podrá dar retroactivo en beneficio de, pero, debe de suceder algo, que los hechos hayan que, ¿qué debe de pasar para hacerle el efecto retroactivo? Que los hechos deban de ser de qué. Un ejemplo, las leyes fiscales, en concreto la ley de egresos y presupuesto, la ley de ingresos y presupuesto de egresos de la nación, tiene vigencia. ¿La vigencia de cuánto tiempo es? De un año. De un año. ¿Qué quiere decir? Que cada año la nueva ley deroga la anterior. ¿Esto qué quiere decir? Yo, cuando hago una declaración, ¿a qué ley me tengo que referir? A la del año en curso. A la ley vigente. A la ley vigente en que yo realicé ¿qué? Mis actos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el ejercicio fiscal es anual y, por ejemplo, ahorita que viene en ah, abril, marzo-abril, para poder hacer la declaración anual, se hace la declaración ¿de qué año? ¿La 2022 o 2021? 2021. 2021. ¿Sobre qué ley de ingresos, porque también en la ley de ingresos se establecen los impuestos, tendría yo que utilizar? La del 2021. La del 2021, porque es la que me aplicó a mí, ¿vale? Por eso esta ley de ingresos, ¿cuándo se tiene que salir a más tardar? En abril. No, acuérdense que esta la propone ¿quién? El Ejecutivo Federal. Y el Ejecutivo Federal la tiene que entregar a más tardar en octubre y tendrá que salir y ser aprobada a más tardar el 15 de noviembre, ¿vale? Son presupuestos que se tienen, pero obviamente puede cambiar por las situaciones del propio sexenio, del año en el que esté el presidente, puede cambiar un poquito esa situación, ¿vale? Hay alguna flexibilidad, pero tiene que salir el año anterior. O sea, la 2022 la tuvo que haber salido, el año también tuvo que ser aprobada para aplicar en todo este año fiscal, ¿vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Que al final estamos viendo ahorita apenas las fuentes. Eso nos vamos a centrar más adelante sobre el estudio. Pero, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios?
No, profesor, todo ¿No? claro, gracias. Perfecto. Bien, las leyes fiscales tienen ciertos principios, ciertos principios. Dentro de ellos, ya también creo que ya les estuvimos platicando. ¿Se acuerdan de ellos cuando hablamos sobre la hacienda pública? Nada más para recordar, si no, pues ya no, nada más los mencionamos. ¿Sí se acuerdan? Adelante. ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando platicábamos del mínimo sacrificio? De los principios, ¿no, profesor? Ajá, muy bien. ¿Sí se acuerdan de ellos? Van a ser aplicables igual para el derecho fiscal. ¿Sí se acuerdan de ellos o no? Mínimo No, sacrificio. profesor. Vale, a ver, para si quieren anotarlos. Mínimo sacrificio de equilibrio, perdurable, coactiva y dependiente. Mínimo sacrificio, equilibrio, perdurable, coactiva y dependiente. Cada una de ellas representa cómo en el derecho fiscal y obviamente en la propia hacienda pública va a buscar el mejor rendimiento para realizar el cobro. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Creo que no. Isaac, adelante. Profesor, mencionó mínimo sacrificio, coactiva, perdurable y ¿qué más? Es con mínimo equilibrio, te faltó equilibrio y dependiente. Equilibrio y dependiente. Ajá. ¿Y esos son los principios de la hacienda pública? De la hacienda pública y en concreto también del derecho fiscal. Ya los habíamos visto. Bien, pues ya concluimos esta parte. Les voy a dejar unas preguntas para que las vayan resolviendo ustedes, ¿vale? Elabore, ustedes me dicen cuando ya estén escribiendo. ¿Listo? Bueno, elabore a través de las categorías un concepto de derecho fiscal. Explique la diferencia entre derecho fiscal y derecho tributario. Explique la diferencia entre derecho fiscal y derecho tributario. Señale. Profesor, perdón que le interrumpa. ¿Podría repetirla uno, por favor? Ajá. Elabore a través de las categorías que se dieron o que se explicaron un concepto de derecho fiscal. Gracias. Sí. Y el otro sería señale cuál es la diferencia entre el derecho fiscal y el derecho tributario. La siguiente sería elabore un concepto de derecho financiero. Y por último, bueno, dos preguntas más. ¿Cuáles son las fuentes del derecho fiscal? Y ¿cuáles son los principios del derecho fiscal? Obviamente son los que acabamos de señalar. ¿Vale? Bien. Con ustedes nos vemos hasta el día, perdón, por ahí, Andrea, perdón, adelante. Sí, perdón, profesor. Ahorita que recordó sobre las preguntas de la guía de la pasada, nada más tengo una duda pequeña. Ajá. En lo de los elementos es lo de bienes y eso, ¿no? Y los principios son los que acabo de mencionar. Así es. Así es, así Okay. es. Gracias. Es que tenía ahí una confusión, pero ya quedó claro. Gracias. Perfecto, muy bien. Bien, con ustedes creo nos vemos hasta el día martes. Les voy a encargar que, bueno, ya les dejé tarea, ¿no? Que me buscaran todos los principios constitucionales o artículos de la Constitución que se hablan en materia de derecho fiscal, ¿vale?
hay que leerlos, porque voy a empezar a preguntar. Obviamente, esto nos va a ayudar desde el artículo primero hasta el 136, ¿vale? Entonces, hay que estudiarlos muy bien, todos los artículos. Después de eso, como los artículos nos van a llevar a ver varias, varias partes del temario, vamos nosotros a tratar de tomar esas generalidades que veamos estudiando y después de ello vamos a leer la Ley de Coordinación Fiscal para que también la tomen en cuenta. Vamos a estudiarla relativamente, yo creo que con 3 clases la concluimos, porque me interesa que veamos para qué funciona esa Ley de Coordinación Fiscal, que al final de cuentas esta se encuentra establecida en el artículo 73, fracción 29, si mal no recuerdo, último párrafo, que habla sobre las situaciones que deben de presentarse entre la federación, las entidades federativas, el municipio. ¿Vale? El 122 también me lo tienen que estudiar bien. Habla sobre la Ciudad de México, que si bien la Ciudad de México establece su propia hacienda, tiene un artículo específico para reconocerse como un estado. Entonces vamos a platicar también sobre la Ciudad de México, ¿vale? ¿Qué otra situación es importante? La Auditoría Superior, también quiero que me investiguen en la propia Constitución qué artículo habla de la Auditoría Superior y cuál es su función. Principalmente en el aspecto de la cuenta pública, ¿vale? ¿Qué otra situación? Bien, con eso sería suficiente. Que tengan un bonito fin de semana, pásenla bonito y que tengan un bonito día, ¿sale? Nos estamos viendo. Muchas gracias, Igualmente. Gracias, profe, igualmente. ¿Vale?